El día de hoy estamos con el gran autor don José Ruiz y estamos aquí para hablar un poquito de la importancia de manejar con situaciones difíciles de la vida, como en mi caso, una enfermedad crónica. Y pues estamos aquí. Don José, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy Muchas gracias, hermano. Es un placer. gracias, gracias. Vamos a empezar. Si nos puedes decir un poquito de tu trabajo y qué has hecho estos años para ayudar a los demás. Como sabemos, o en mi caso, yo he leído tu libro que escribiste con tu papá, ¿no? Don Miguel Ruiz, el libro de El Quinto Acuerdo. Sí, pero al principio no era para ayudar a los demás, sino estaba pasando por un tiempo difíciles de mi adolescencia y principios de mi tiempos de adulto. Y, y en ese momento, cuando decidí pedir ayuda a mi padre cuando estaba como unos 15 y 6 años y 7 años, en ese momento me convertí en su aprendiz. Y de ahí tuve, pues, yendo para atrás y para frente porque tuve un problema de adicción. Estaba adicto al cristal desde los 15, 20 a 20 años, estaba metido en drogadicción. Entonces, en ese caso, pues estaba hundido, ¿no? Antes de poder compartir con los demás, uno tiene que dárselo a sí mismo, despertar. En ese momento, pues estaba perdido con sabiduría, pero perdido porque siempre me daban experiencias, porque algo en la vida que pasó que pues la vida te domestica y entonces empiezas a empezar a juntarte con otras personas de personas adictivas y pues uno se deja llevar en ese mundo. Entonces estaba atrapado en ese mundo y claro que cosas pasan en ese mundo que te hunden más. Y pues finalmente cuando pedí ayuda a mi padre me apoyó, me soportó, me ayudó muchísimo. Y entre los años que me estaba superando y mejorando, en un momento de crisis que tuve un ataque de corazón él, ese fue cuando yo me decidí a empezar pues, a trabajar en mi interno yo, pero más fuerte. Entonces en ese momento pues, mi padre estuvo 9 semanas en coma y yo esa fue la semilla que me ayudó a despertar mi conciencia para cuidar el amor de mi vida, que soy yo mismo. En ese momento pues tenía mucho rencor a la vida y el que lo recibía, el que decía todo ese veneno era yo mismo. Entonces aprendí a desaprender, porque en la vida, la tradición tolteca, no hay nada que aprender pero desaprender, porque lo que la palabra tolteca significa náhuatl, es artista. Entonces empecé a aprender lo que me quita la inspiración de la vida. Entonces eso fue como la medicina para mi alma, que fue medicina para mi cuerpo, que fue medicina para mi salud mental y empecé a desaprender lo que no me inspiraba. Especialmente lo que no me inspiraba eran todas las cosas que me han pasado, todos los pensamientos que tenía en mi cabeza. Entonces aprendí a ser escéptico para aprender a escuchar. No escéptico a los demás, ¿no? Eso es fácil, pero ser escéptico a mí mismo. Cada vez que digo que no puedo aliviarme, cada vez que digo que no puedo superarme. Entonces empecé a usar la palabra en lugar de contra de mí, a favor de mí. Y durante los años mi padre se recuperó en unos par de meses y en los años empezamos a trabajar juntos con mi abuelita también. Y después de 7 años salió el libro El Quinto Acuerdo, porque el Quinto Acuerdo, el mensaje principal es que todos somos mensajeros, pero la pregunta es qué tipo de mensajeros somos, que ese mensaje que nos damos a nosotros mismos y a la gente que queremos. Y si no nos gusta el mensaje lo podemos cambiar, porque todos estamos muy apegados a la posición, ¿no? Al papel. Haz de cuenta, si era drogadicto, esa era mi personalidad, soy la víctima drogadicto, pero realmente a un punto dejé de hacerlo. Entonces ya no viví con miedo de, de caer o volver a ser esa persona, sino ya no me identifico con esa persona. Entonces cuando sabía que estaba enfermo de esa enfermedad, sabía qué hacer en ese momento, pero ya no está pasando, porque otras cosas empezaron a suceder. Entonces cuando la vida te avienta cosas, es muy fácil irse nuestro lugar seguro, que es nuestra víctima, nuestra isla de seguridad, ¿no? Nuestro infierno que lo conocemos muy bien. Entonces, eso se convierte en nuestra vida diario y eso nos enferma, eso nos da estrés.
nos da ansiedad y creamos muchos problemas y nos lastimamos con la propia palabra y con nuestra propia historia. Entonces llega un momento que aceptamos la vida como es, Ujú. sabiendo que todo es historia y, y lo que nos está pasando no se identifica. Entonces el siguiente paso era ser agradecido con la vida. Entonces cuando empecé a ser agradecido con la vida, algo en mí despertó y empecé a ser el mensajero que soy ahorita. Y mi mensaje parece que hablo con todo el mundo para ayudar a la gente, pero realmente la gente me ayuda a ayudarme a mí mismo para seguir con mi camino y así es como una relación de gratitud y generosidad, como dice mi padre, pero es pura gratitud, porque el amor que damos, lo más luz que damos se nos regresa. Perfecto, estoy muy de acuerdo contigo en creo que uno de los mensajes más grandes que yo he recibido también es eso, ¿no? El amor propio que nos tenemos que dar nosotros. En casos, desafortunadamente, cuando nos pasan cosas, creo que la mayoría de nosotros no, primero de todo no sabemos a dónde ir, ¿no? Nos hundimos en un hoyo muy profundo y a veces perdemos la fe. Entonces, ¿tú qué le dirías o qué consejo le darías a la gente para no perder esa fe, para quedarse con esa fe que tenemos? ¿Qué dirías tú? Pues al principio de la fe le di mucho poder a la esperanza que decirle algo fuera de mí que me dé la fuerza para seguir adelante y yo no mover ningún solo dedo. Entonces ahí es muy fácil culpar a la vida, culparme a mí mismo y no tomar acción. Entonces me deshice de la esperanza y lo que se convirtió en esperanza fue la fe. Y la fe no fue afuera de mí, sino la fe fue a mí mismo. Que si la vida me da problemas es que porque la vida cree que puedo superarlo. Entonces yo tengo que creer en mí mismo, tener Ujú. fe en mí mismo. Y llegó un punto que en mi vida, cuando me dijeron que siempre tenía un angelito de la guardia, ¿no? Siempre tenía un angelito de la guardia afuera. Entonces a esa persona yo le daba fe. Hasta que un momento, cuando uno de mis mejores amigos falleció, estaba en una iglesia en Oaxaca y estaba pues triste, ¿no? Estaba pidiéndole a Dios que por favor me cambie esto, me cambie el otro, me cambie el otro, que estaba pidiendo a la guardia, ¿no? Que me ayude, que me haga esto, si yo mover ningún solo dedo, ¿no? Entonces una señora de grande edad me tocó en mi hombro y me dijo, si rezas el ángel te va a escuchar, si rezas tu ángel de la guardia te va a escuchar. Entonces seguí rezando, ¿no? Pidiendo como limosnero, por favor, por favor, por favor. Y de repente empecé a pensar en mi amigo que falleció y también estaba en los mismos pasos que yo. Y cuando le empecé a rezar, dije, tu muerte no fue en vano, tu muerte me ha despertado y te doy mi palabra que voy a hacer todo lo posible de cuidarme, cuidar a tu amigo José. Te voy a hacer todo lo posible. Entonces, en ese momento empecé como a hacer un acto de poder con mis palabras, como fue un rezo, pero sin ser limosnero, sino estaba pidiendo que me dé fuerza a mí mismo para yo cuidarme de mí mismo. Entonces en ese momento me di cuenta lo que dijo la señora. Me dijo, si rezo, el ángel me va a escuchar. Estaba rezando y ¿quién estaba escuchando? Yo me estaba escuchando. Si ve que yo soy mi propio ángel de la guardia. Lo que tiene que hacer es cuidarme de mí mismo y no ser la víctima, no ser destrozado por lo que está pasando o lo que me pase, sino seguir adelante, porque ese es el camino del guerrero. El camino del guerrero es seguir adelante, aunque como mi padre no tenía como la capacidad, después del ataque corazón, 16% de capacidad de corazón, y dijo, mi cuerpo destrozado no me da excusa de estar sufrimiento, de vivir en sufrimiento. Dijo, mi cuerpo me apoyó toda mi vida, ahora es tiempo que yo apoye a mi vida. Entonces cuando escuché él decir eso, empecé a pensar, toda mi vida mi cuerpo ha estado en servicio a mí. ¿Cuándo le voy a decir gracias? Y es lo mismo. Entonces en ese momento la fe fue fuerte a mí mismo. Es decir, que yo puedo con cualquier problema que la vida me aviente. Y eso es como tener a mi aliado. Y el aliado no es un espíritu, no es un jefe fuera de mí, sino yo soy mi mismo aliado, el amor de mi vida. Porque el amor de mi vida es como un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Es cuando cambia toda.
todo el camino de nuestra vida porque tenemos fe en nosotros mismos y es cuando encontramos la luz. Perfecto, perfecto. ¿Cómo yo lo que he observado en mucha gente en situaciones muy obscuras, más que nada, hay momentos donde nosotros culpamos a los demás, ¿no? Nuestro condicionamiento, como hablas en el libro, nos lleva a tener que tener lo único que sabemos hacer es culpar a los demás. Por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, me siento así, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros, para estar conscientes de no repetir ese condicionamiento, qué tenemos que hacer en la vida para... Pues es una responsabilidad que tenemos que tomar, responsables de nuestros propios actos y cómo podemos llegar a ese momento, pues honestidad. La honestidad de, pues sí, si tuve un problema de matrimonio, no solamente culpar a mi pareja, sino yo fui parte de ese matrimonio y fueron dos que hicieron ese matrimonio no funcionar. Pero realmente es ser honesto con uno mismo, que duela, ver la verdad, mirar nuestras acciones. Por eso en el quinto cuarto decimos, todos somos mensajeros. Si no nos gusta nuestro mensaje, pues cámbialo. Y si te gusta, adelante. Pero si somos viviendo dándole culpa a los demás, ¿cuándo nos tenemos responsabilidad? Si culpo a mi padre por ser drogadito, pues no, no es verdad. Fue porque yo me emborraché un día y tuve un roto corazón y se fue aumentando la adicción de tomar hasta que conocí la droga, pero no tuve nada que ver con mi padre, no tuve nada que ver con mi escuela, no tuve nada que ver como yo miré afuera lo que hacían y realmente las adicciones fueron fuertes, pero no solo ahora hablo de las adicciones de sustancias, ahora hablo de la adicción al sufrimiento. En la adicción al sufrimiento siempre vamos a ver a quien culpar y alguien, algo de quejarnos y aquí llego, la mesquindad de quejarnos es como un chisme que nunca acaba. Nos estamos quejando siempre. Pasa algo nuevo, nos quejamos, nos quejamos. Entonces, ese es un acto de vivir en vida sin respeto. Y lo triste es que no respetamos a nosotros mismos cuando tomamos responsabilidad. En el momento que tomamos responsabilidad de nuestras propias acciones, es como una claridad. Removemos un modo de pensamiento. Es como dejar un punto de vista atrás y enfocarnos en un punto de vista nuevo. Entonces, donde pongamos nuestra atención es lo que vamos a percibir. Entonces, si ponemos atención de fue culpa de mi padre, fue culpa de mi madre, fue culpa de mi pareja, fue culpa de mis hijos, fue culpa de los maestros, entonces nunca vamos a tomar esa responsabilidad de ser honestos con nosotros mismos para mirarnos al espejo. Entonces, hay veces que hacemos cosas que no nos damos cuenta. Y aquí llego donde llegó el punto de donde cambia uno. Cuando se da vida, cuenta uno de que en la vida todo lo precioso y valoroso que tenemos es nuestra conciencia. Para que nuestra conciencia sea limpia, tenemos que vivir honestamente con nosotros mismos. No nos podemos mentir. Y también eso incluye a ser honestos con la gente, porque hay gente que es deshonesta, miente para trabajo, miente para relaciones, miente para todo y se miente a sí mismo y nunca toma responsabilidad por las acciones que ha creado en su vida. Entonces, en ese momento llega un estrés, en ese llega un momento de sacrificio humano, porque es un sacrificio humano vivir en una relación tóxica, es un sacrificio humano ser tóxico y es lo que llega a ese punto de vida, de no ser honesto. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, lo primero es pedir ayuda. Hay muchos profesionales, no todo está en la espiritualidad, todo trabaja como la mente funciona, porque hay veces, muchas veces que nunca supe que la, las consecuencias de ser adictivo llegaron a un punto mental que no me daba cuenta. No tiene nada que ver con la espiritualidad o chamanismo, sino era algo psicológico, algo que se repetía. Entonces, para mí, de darme cuenta cuáles fueron los daños psicológicos que me dio esa enfermedad. Entonces, cuando me di cuenta, primero ser honesto, pues yo fui el que me puse ese veneno, ya primera cosa es no ponérmelo. ¿Y qué pasa cuando dejamos de ser algo tóxico, una droga o una relación? Pues llega donde nos detoxicamos de eso. Tenemos que llegar como unos 3 meses, 5 meses para que todo el veneno salga de nuestro cuerpo. Eso incluye también
la adicción al sufrimiento. Si hemos vivido en una relación tóxica por años, 10 años, va a tomar tiempo en poder que te dé otra pareja para estar 100% con otra persona, pero tenemos que estar con nosotros. Si tuvimos una niñez muy abusiva, tenemos que también tener la sensación que, pese a lo que lo vivimos, ¿no? Tenemos que llegar a un punto de vista que eso nos pasó, pero ahora tenemos que trabajar nosotros mismos. Entonces, eso no es rápido, eso toma tiempo. Mucha gente quiere creer en algo que no es verdad y llega la fantasía, llega la superstición y nos vamos más allá de la verdad. Por eso la verdad, como dice la religión, te hará libre. Cuando encuentres la religión, te hará libre porque te hará libre de ti mismo. Te hará libre de usar la palabra contra ti mismo y es cuando el primer acuerdo llega, ser impecable con la palabra. Y cuando somos impecables con la palabra, somos impecables con nuestro pensamiento, con nuestra conciencia. Pero no podemos llegar a tener una conciencia limpia si nos mentimos a nosotros mismos, si nos mentimos a la vida. Entonces, para llegar a la libertad personal, tenemos que ser honestos cómo lastimamos al amor de nuestra vida. Y luego ya que nos damos eso, sentimos todo eso que sale, las emociones, todo eso. Y ya que nos recuperamos durante tiempo, entonces es como podemos apoyar el amor de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Entonces, todos somos diferentes, lo que nos apoya a uno va a ser diferente para otro. Entonces, no es ser competitivo, no es de ser de ego, sino es simplemente ser humilde y decir la verdad, así soy, sin que pensar que nos van a juzgar, porque llega un momento que si no te juzgas a ti mismo, nadie te puede juzgar. Y es cuando te das cuenta que tú eres la única persona sobria en un lugar donde todos están ebrios, pero están ebrios no con alcohol, no con drogas, sino están ebrios con sus historias. Entonces, este mundo está lleno de sufrimiento. Todavía, todavía vive la gente de nuestra cultura con odio a los españoles, porque no quiere ver su verdad donde está viviendo ahorita este momento. Llega odio a lo que pasó hace 40, 50 años, sin que ellos estuvieran ahí, porque se escapa del momento que estamos atorados ahorita, en este momento, en esta vida, a tomar responsabilidad. Y algo que es muy triste, que hay muchas relaciones de matrimonios, relaciones que realmente no están contentas y se mienten a sí mismos. ¿Por qué? Porque así viven en su cabeza. Llega un momento que la honestidad te va a liberar de muchas cosas, porque aprendemos a realmente amarnos a nosotros mismos, no solamente con el concepto, soy el amor de mi vida, sino vivirlo todos los días como si fuera nuestro último día de la vida. Como si es nuestro último día de la vida, vamos a tolerar que alguien nos grite, que alguien nos falte el respeto, que alguien nos quite nuestro último día de la vida con su egoísmo. Nos vamos a dar cuenta de quiénes son nuestros amigos y quiénes no son, quiénes son la gente que nos quiere y quiénes no son. Pero especialmente vamos a vernos en nosotros mismos. Gracias, muchas gracias por esas palabras. Y creo que la mayoría del tiempo no, estamos tan enfocados en lo negativo que ahí nos quedamos. No sabemos nosotros cómo salir de esa negatividad y una de las cosas también que yo te escucho hablar mucho de es el miedo, ¿no? Eh, ¿Cómo nos desapegamos del miedo? Yo creo y siento que muchos humanos se apegan al miedo y por el miedo eh, enfocamos en salir de muchas situaciones o de hacer a veces ciertas cosas, ¿no? Que nos van a ayudar. ¿Qué me puedes decir acerca del miedo? El primer paso es darte cuenta que el miedo es una emoción. Desapegarnos del miedo, deshacernos del miedo es como deshacernos del amor, deshacernos de los bellos emociones. El miedo es una emoción normal. El miedo siempre va a estar en nuestras vidas. Lo que no es orgánico son las historias a lo que le damos miedo, que no están pasando. Y eso usamos el miedo como si fuera un arma contra nosotros mismos. Es como agarrar la pluma y escribir cosas que nos lastiman, cosas que le tenemos miedo y ponernos en nuestra cabeza aunque no estén pasando. Luego suponemos a la gente que queremos que están haciendo lo que nos da miedo. Luego creamos ese miedo en realidad.
Realmente el miedo, como dice mi hermano en su nuevo libro, el aro del veneno, um, llega un momento que tú puedes usar ese cosa que te lastima en tu vida, esa cosa que tú la usas para lastimarte a ti mismo. ¿Y en qué es? Es en historias, como historias pasadas. Entonces todos tenemos miedo a que se repitan las cosas. Empezamos a evadir momentos, evadir relaciones, evadir todo. Entonces nosotros empezamos a ser el veneno que le mete al espejo para que refleje eso. Llega un momento que podemos ir más allá del miedo. ¿Y cómo es eso? Pues como en yoga, ¿no? Ponernos en una posición que es incómoda, pues respiramos hasta que eso incómodo se vuelve cómoda. Y llega un momento que le tenemos que dar respeto al miedo, porque el miedo es nuestro aliado. Nos avisa cuando estamos en peligro, nos avisa cuando una vida no es para nosotros, siempre nos avisa. Entonces, cuando sentimos esta sensación, esa emoción, es cuando nos vamos a meditar. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es un miedo orgánico o es un miedo inorgánico? ¿Es un miedo real o es un miedo que estoy haciendo otra vez? Entonces, se requiere mucha fuerza de voluntad, se requiere mucha fuerza y por eso llega la metáfora, ¿no? De ser guerrero, porque realmente no somos guerreros con espadas y todo eso, no, somos guerreros de pasar por lo incómodo, caminar en el inframundo. El inframundo es nuestro propio infierno. Nuestro propio infierno es el miedo, es nuestra cabeza, nuestros pensamientos, porque el mismo inframundo puede ser bello, puede ser malo. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo pensamos, qué conciencia tenemos, es cuando ya nos juzgamos a nosotros mismos, pero también sabemos que estamos vulnerables al veneno de la vida, como lo que pasa ahorita en el mundo. Ahorita está saliendo el miedo muy grande, el racismo está regresando, estamos en peligro y a veces no está pasando nada, pero el propio miedo haga que eso se vuelva más grande de lo que es, porque hay gente que está diciendo mentiras, que se la cree, que está usando su poder, que va a acabar en cualquier momento, porque todo lo que empieza acaba. Pero lo que puede continuar es el fuego que hacemos con nuestro propio miedo, que nos lastimamos, y ahí se muere la cultura, porque la cultura se ha enfermado y se enferma con odio. Entonces, cuando reaccionamos, ya no pensamos claramente. Entonces, cuando reaccionamos con miedo, sin pensar claramente, el miedo nos va a comer vivos. Pero si enfrentamos el miedo honestamente, sin excusas, sin debate, solamente lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque alguien que no quiere ver la verdad va a debatirte hasta el fin. ¿Y cómo podemos saber qué es verdad y qué no? ¿Cómo distinguimos Porque esa el sentido diferencia? común es muy simple, sentido común. ¿Es el ego hablando o es la persona que realmente esté de rodillas pidiendo perdón, que no quiere esa manera de vida? Es muy simple, pero a veces no queremos ver, porque tenemos muchas excusas para no vernos en el espejo. Pues llega un momento que ya estás cansado de vivir de esa forma, que ya lo sientes. Como si vives con una persona abusiva por 10 años, 20 años, ya sabes que es una relación abusiva. Puedes sentir dónde viene el abuso ya con otra persona nueva. Puedes identificarlo. Entonces lo mismo pasa con nosotros mismos. Perfecto. Y creo que una de las cosas en mi situación, ¿no? En este camino de sanación, am, ya tengo yo tiempo escuchando, no nada más escuchando, sino también estudiando la conexión que las emociones tienen con enfermedades, con estos hábitos malos que a veces tenemos, ¿no? ¿Y qué me puedes decir tú acerca de eso? ¿Qué conexión tiene las emociones ya, la salud mental, lo que nosotros pensamos en conexión a cuando me enfermo, cuando estoy mal?
Sí, realmente yo no puedo hablar de un punto médico porque no soy médico, pero lo que miraba de chico, como mi abuelita era curandera, y miraba gente que estaba enferma llegar con una luz, ¿no? Llegaba con una luz ya estaba enfermo y ya era muy tarde, pero era muy tarde para que ellos reflexionaran que no tienen tiempo a perder, entonces quieren hacer, aunque tuvieran como cáncer, tuvieran algo, llegaban con espíritu pues fuerte, ¿no? Llegaban con espíritu, con corazón abierto. Y luego me di cuenta que había personas que estaban sanas, pero llegaban con un drama, llegaban con quejas, una de esas personas durante años que fue parte de amigos de la familia, luego la miré y ya estaba enferma. ¿Por qué? Porque le dio mucha atención a su estrés, a sus problemas, a estar peleando con el mundo, a estar peleando con sí misma, que realmente esa emoción se convirtió en veneno interiormente porque se estresaba, mentía mucho y, y me di cuenta, wow, qué interesante, hay una persona enferma que estaba aceptando que se alivió, quiero decir eso, la persona se alivió, pero la otra persona que estaba bien, sana, pensando en todos sus problemas y pensando en guerra con el mundo y no controlando su emoción de enojo, pues se enfermó. La gente se alejó de esa persona, se deprimió, empezaron los vicios y pues vive atrapada en ese momento. Y pero las enfermedades no tardaron en llegar. Entonces algo que mi familia, parte de mi familia es médica y otra parte de familia, pues con mi abuelita era curandera. Entonces, cuando nos miraba a los dos, a mis tíos, a los médicos, les gustaba que viniera la curandera porque la curandera les daba esta fe en sí mismos, les daba como que si pueden aliviarse, les daban fuerza como hay luz y enfocarse en lugar de mi pobre yo, que no puedo superar esto, lo enfocaba que, ok, aceptar donde estoy y, y aceptar la luz. Entonces, el momento del paciente se rindió más a que el médico le ayudara. Entonces el médico pudo hacer su trabajo porque la persona estaba cooperando emocionalmente, con espíritu. Entonces miré que la ciencia, la medicina y la espiritualidad iban mano a mano. Sí, así es, estoy muy de acuerdo contigo en este transcurso que yo he vivido, obviamente. Al principio me aferré a mi enfermedad, ¿no? Porque estás en una mentalidad de que lo único que tengo que hacer aquí es sobrevivir todos los días. Me levanto todos los días y es mi objetivo sobrevivir y es todo, ¿no? Nos enfocamos como dices, cosas que no tienen sentido. Y en momentos, yo sé, he escuchado esto de muchos y yo también lo he vivido, que no hay momentos donde no encontramos nosotros salidas. En mi caso, yo gracias al universo, a Dios, he tenido apoyo de muchos lados, ¿no? Mi familia, mis amistades, mis médicos, obviamente, como dices tú, porque todo va conjunto, todo va de mano a mano para poder salir adelante. Y yo he vivido eh, en la creencia de la visualidad, de la mentalidad, ¿no? De la manifestación, que yo sí creo que lo que yo manifiesto se hace realidad, que yo lo he vivido, ¿no? En mi situación, yo perdí mi movilidad y mi vista al principio cuando empecé este camino y hubo un momento donde la verdad yo pensé, yo creí que yo no iba a salir de eso, era un miedo tremendo, ¿no? Y una de las cosas que yo sí trabajé mucho es de que yo visualicé que ya estaba pasando, que ya había pasado y que yo estaba así. Y conjunto a eso, recuperé mi movilidad y poco a poco
fui recuperando mi visión, no al 100%, pero sí al punto donde veo, porque por un largo año no vi nada, estuve en total oscuridad, que me dio la claridad de Mm. muchas cosas. Y entonces, hay mucha duda, ¿no? Hay mucha duda, creo que en eso, en lo que va conjunto y lo que va mano a mano. Y obviamente, como te dije, yo estudio psicología y la ciencia, y a través de este camino también he podido ser esa persona que puede decir, también la espiritualidad va junto con la ciencia, ¿no? Entonces, como en mi caso, que yo pude trabajar eso, ¿qué pasa allí? ¿Qué me puedes decir acerca de eso? De Pues qué hice en ese momento yo. sí, es el poder del intento. Haz de cuenta que, pues, podemos decir, puedo mover esta mano, pero ¿qué hace mover esta mano? Pues un pensamiento, ¿no? Pero ¿qué hace mover el pensamiento? Que mueva la mano. Y ese es el poder del intento. Entonces ahí donde yo me di cuenta que creo en profetas, pero no profetas de que van a decir que viene la falla de San Andrés o que viene el fin del mundo, no. Profetas que profetizan su propio intento, que usan el poder de su energía, de lo que realmente somos, para para sanarnos a nosotros mismos. Tener esa fe fuerte, como hablamos al principio de esta conversación. Y ahí podemos controlar nuestra fe sin expectaciones, pero completamente al 100%. Nuestra creencia es fuerte, que vamos a estar ahí y lo que Madre Tierra quiera, se va a hacer. Entonces, llega un momento que profetizamos este intento. Esto es lo que le digo a mis amigos que están en adicción, cuando llegan a un punto de pensamiento, que tienen su intento, ya que están sanos, ya que se desintoxicaron, ya que tienen un año sin ponerse ningún veneno en su cuerpo, pueden profetizar que en 10 años van a estar 10 años sobrios. Y es el intento que cada día los va a ayudar. Entonces, yo recuerdo cuando perdí mi vista por unas 3 semanas también, y también te entiendo que la oscuridad me dio claridad, porque ahí me rendí. Y gracias a Dios que tenía mis memorias, porque mis sueños y mis pensamientos podía ver más claramente. Entonces ahí me di cuenta que los sueños también no eran como para buscar la verdad, sino era para disfrutar la vida. Pero cuando regresé con mi vista, empecé a apreciar todo lo bello de la vida. Y sé que un día se va a acabar otra vez, se va a acabar la vida un día. Entonces eso me da fe de mover mi intento, realmente soy, de profetizar todo lo que quiero vivir y ya lo que ya no quiero vivir. Porque realmente hoy llegué a un punto de vista que estoy agradecido que todavía estoy vivo, puedo ver, y me di cuenta, pues, ¿sabes qué? Estoy de vacaciones. Puedo ser como un extraterrestre de luz dentro de un cuerpo de vacaciones. Me quedan como unos 40 años si estoy con suerte. Y en esos 40 años profetizo que voy a estar sano porque voy a cuidar mi cuerpo, de la comida que le pongo, de lo que me tomo, de lo que hago ejercicio. Uso todo mi esfuerzo para apoyar a mi cuerpo, para que tenga la mejor vida antes de irnos, para dejar esta tierra así como vine y la quiero dejar. Es como rentar un cuarto de esos que te rentan las casas de renta o me invita a mi familia a quedarme con ellos. Cuando entro a su cuarto, no lo voy a dejar un cochinero. Voy a, antes que me vaya, lo voy a dejar como lo dejaron. Y es el respeto al cuarto. Y así es donde llego, el respeto a mi cuerpo, de poder ver, tener gratitud. Como es interesante como en la pandemia, la gente ya ha olvidado. Estábamos años en la casa metidos y realmente ya acabó todo eso y ya siguen como antes. Y se olvidaron de qué bonito es ver a la gente en público,
qué bonito salir de la casa, qué bonitos en nuestros hábitos, ir a trabajar, ir a hacer lo que amamos hacer. Realmente la gente olvidó eso y empieza a quejarse otra vez nuevamente, como si nunca pasó. Llega un momento en nuestras vidas que pasan algo, como enfermedades o matrimonios rotos, o salimos de un mundo que pues fuera bien tóxico, o adicciones, o lo que sea. Tú dilo, todos hemos pasado por ahí en diferentes historias y cuerpos, pero lo bonito es cuando salimos de eso, tener la gratitud de estar vivos, sabiendo que un día se va a acabar la vida y no hay tiempo que perder. Entonces mucha gente se enfoca en la riqueza del dinero, de la plata, pero realmente es el tiempo, como lo vivimos. Ahí podemos profetizar que no queremos repetir, que no queremos vivir y usar nuestro intento para hacer de nuestra vida una obra maestra de arte y es una ofrenda al altar. El altar es la vida, pero la ofrenda es al amor de nuestra vida, a lo que nos apoya. Entonces ahí nuestras emociones van a empezar a cambiar. Vamos a aprender a desaprender porque nos vamos a dar cuenta que nuestra inspiración y que no, que es amor y que no es amor, como dicen mi padre y mi madrastra. Vamos a darnos cuenta de ser nuestros propios aliados o aliadas. Y no hay duda de eso, porque todos tenemos un lenguaje diferente. Aunque hablemos español o inglés, usamos ese lenguaje diferentemente con las palabras. Entonces llego al primer acuerdo otra vez, ser impecable con nuestra palabra, ser impecable con nuestra historia, o como dice mi hermano, ser impecable con nuestro intento. Así es, amigo. Y pues quiero también terminar esta conversación con el resumen de la importancia, ¿no? De llegar a un punto donde nosotros, bueno, yo pienso, ¿no? En mi vida personal, aplicar los acuerdos de tu trabajo y dices en tu libro, El Quinto Acuerdo, que para trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos, qué consejo nos das tú nosotros como humanos para aplicar esos acuerdos y de verdad trabajar en aplicarlos, no nada más decir, voy a hacerlo? ¿Cómo llegamos a hacerlo? Pues el principio es la acción. Sin acción no hay resultados. El principio es ser honesto con nosotros mismos, agarrar una libreta, escribir. Por lo que me gusta a mí hacer mucho, um, me gusta grabarme. En la mañana, cuando empecé a escribir el quinto acuerdo, cuando empecé a aprender el quinto acuerdo, más bien no escribir el libro, sino aprender lo que el mensaje del quinto acuerdo, lo que hacía era grabarme a mí mismo todas las mañanas. Grababa dándome un mensaje positivo, o me daba o estaba grabándome lo que pasé, o lo que estaba atorado. Y luego ya que pasaba el tiempo, ya que me calmaba, ¿no? Ya que me calmaba, ya que no estaba tan metido en ese mitote, ¿no? Me escuchaba. Y me empecé a escuchar con un punto de vista impersonal, porque no estaba reaccionando como antes, ya estaba escuchando. Entonces aprendí a ver mi propio programa, mis hábitos, mis reacciones. Empecé a verlas y antes no me daba cuenta de esas reacciones, no me daba cuenta de esos hábitos. Entonces, grabándome a mí mismo, empecé a escucharme a mí mismo. Entonces, les puedo dar ese consejo a mis amigos y amigas que se pueden grabar. Es como su aliado, su aliada, su confidente. Y no sé juzgar. Es como tener ¿cómo se dice? Una experiencia de la muerte Mm, fuera de tu cuerpo y ves a tu cuerpo como es. Ves a tu sueño, tu mente como es. Pero realmente cuando me hicieron que tener una experiencia fuera del cuerpo, me acuerdo cuando tenía 11 años, 12 años y salí del cuerpo, tuve una parálisis de ujú. sueño y estaba con no poder respirar, entonces floté y me miré soñando y decían que eso era una experiencia fuera del cuerpo, pero no era, solo fue un sueño. Para mí la experiencia fuera del cuerpo es verme a mí mismo personalmente, ver mis hábitos y por eso ese modo de grabarse a sí mismos parece que puede ser, sí, voy a grabar, como no, ¿no? Pero cuando lo haces diariamente, Ujú. especialmente cuando estamos en problemas, situaciones difíciles, nos grabamos,
luego ya nos calmamos, ya estamos pensando más claramente, podemos ver nuestro programa, porque estamos programados, estamos domesticados a cómo reaccionar, a cómo pensar, pero llega un momento que tenemos otra oportunidad y estamos calmados y vemos, mira, yo no sabía que estaba pasando eso, y con dice nuestra cultura, me cayó el 20 que ya no quiero ser así, ya no quiero apoyar esto, entonces me di cuenta de mi mensaje, que quiero hacer y que no quiero hacer. Y ser escéptico, aprender a escuchar, como dije antes, no ser escéptico a los demás de fuera, sino ser escéptico de nuestra propia negatividad. Y ahí cambia todo nuestro sueño. Así Y es. dura tiempo. Eso, más que nada, ¿no? La paciencia, tener la paciencia de que todo tiene su tiempo y yo escucho en este camino, he escuchado mucho una frase, los tiempos de Dios son perfectos. Hay veces se nos olvidan que nosotros somos ese Dios, nosotros somos el universo, ¿no? Conjuntos. Entonces, tener paciencia y conjunto de la paciencia va la fe, tener la fe y la esperanza que todo mejora, ¿no? Todo mejora mientras nosotros tengamos esa mentalidad. Eh, y pues, nuevamente, hermano, te queremos agradecer por darnos hoy este tiempo y compartir este espacio, no nada más conmigo, sino con todo el mundo. Y espero de que de verdad eh, esto pase más seguido, de que no sea la única vez que tenemos una charla. Sí, Y me pues gustaría. nuevamente muchas gracias por permitirnos dar este espacio y expander conocimiento, más que nada es una misión muy grande que tú tienes, tú y tu familia tienen de vida, ¿no? Muchas gracias por Gracias, hermana, por tu darnos este apoyo, por tu tiempo. amor.